Bienvenidos, Alexis, Gerardo. ¿Cómo Gracias por la están? invitación. Gracias, está muy bien. Ustedes son constituyentes por el Estado Táchira. Se ha hablado mucho de esa frontera y sobre todo del contrabando de extracción de alimentos y gasolina. ¿Cuál es la situación real? Bueno, la situación que estamos viviendo en estos momentos en el estado Táchira conlleva al tema político-económico que está sufriendo el país en base a la crisis económica, que ha dado oportunidades a la impunidad y a todas las mafias que han permitido de que el negocio de los alimentos, de las medicinas, de los productos agroquímicos que abastecen el combustible, en este caso la energía, que abastecen nuestro estado, nuestro país, se haya convertido en un negocio apetitoso para toda la población fronteriza como para la Porque mafia es un colombiana. negocio apetitoso. ¿Por qué? Porque genera unas ganancias exorbitantes que ¿En permiten... qué sentido, por ejemplo, la gasolina? En el tema de la gasolina, por ejemplo, nosotros estamos pagando ahorita la gasolina más alta en Venezuela en 6 bolívares. En Colombia vale alrededor de 18.000 a 20.000 bolívares un litro de gasolina. De 6 bolívares a 18.000 y 20.000 bolívares que se puede Ese es el precio que se encuentra en Colombia. En cualquier cooperativa de pimpineros legalizados por el gobierno colombiano en el eje fronterizo. Okay. ¿Y por qué se produce ese contrabando a la vista de todos? Porque es imposible transportar tantos miles de litros de gasolina sin que sea visible. El diferencial cambiario que no nos ha permitido a nosotros realmente regularizar, no nos ha permitido competir internacionalmente con los precios y que en estos momentos vivimos al lado del país con la tercera economía o con el tercer economía más cara del mundo, en este caso, al lado de un país donde prácticamente todo es regalado. Colombia es el tercer país con la gasolina más costosa del planeta. Y Venezuela es el país con la gasolina más económica. Gerardo, ¿cómo se produce ese contrabando de extracción? Porque además es visible. Yo recibo con frecuencia fotos de gandolas, kilómetros de gandolas trasladando combustible hacia Colombia. Gandolas de PDVSA, de manera descarada. Bueno, se han creado mafias de corrupción que han venido actuando allí. Hay políticas para darles un golpe certero, pero no han sido efectivas en este momento. Y como lo decía anteriormente Alexis, el tipo de cambio es vital, puesto que no tenemos incentiva esas ganancias exorbitantes y no hemos tenido nosotros en este momento las políticas para sincerar el precio del tipo de cambio, combatirlo con operadores cambiarios, casas de cambio en nuestra frontera, un precio real de nuestra gasolina en frontera. Hemos tenido propuestas como vender nuestra gasolina en frontera en divisas para captar divisas y para acabar con ese negocio de raíz. ¿Cómo nos afecta ese contrabando? Bueno, nos afecta porque impacta directamente. Estamos hablando de que por lo menos el 40% de los alimentos que deberían estar en Venezuela se fugan hacia Colombia. Impacta directamente y nos crea una inflación importante de cómo esos productos tienen un costo aquí mínimo y allá llega a un alcance por encima del 10.000, incluso 20.000%. ¿No? Y socioculturalmente está desviando totalmente la conducta del hombre tachirense, de ese hombre trabajador. Quería referirme a eso. Que ha abandonado la industria, que está abandonando el campo para irse al trabajo del contrabando. Cosa que tenemos nosotros que atacar en lo inmediato, porque si no, de lo contrario, vamos a tener una escasez enorme de hortalizas y de productos agrícolas que abastecen el país a nivel nacional, que vienen de los Andes. ¿Qué hace el ciudadano común? Coloca 3 inyectadoras en el bolso y las revende ya y tiene ganancia. Cerca de 26.000 personas transitan diariamente por la frontera. 26.000 personas. Transitan diariamente llevando bienes que son adquiridos aquí a un muy bajo costo y los pagan allá a un precio internacional. Y en su mayoría son subsidiados por el Estado. La mayoría subsidiados por el Estado. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, que una política de frontera, casas de cambio, operadores cambiarios que desde la Asamblea Nacional Constituyente estamos debatiendo y próximamente esperamos aprobar para combatir esos 1.600 operadores cambiarios que han venido distorsionando el tipo de cambio desde la frontera y acabar ese incentivo que han generado tanta corrupción, tantas mafias y que muchos ciudadanos se trasladen diariamente a llevar productos hacia el otro lado. También estimular las zonas económicas especiales para flexibilizar las exportaciones, activar ese aparato productivo fronterizo en lo agrícola, en lo textil, en lo metalmecánico, en la marroquinería, que nos va a generar todo ese empleo y que va a volver a captar
toda esa mano de obra que, bueno, que fue obligada por el paramilitarismo, por todas esas mafias, a estar trabajando hoy en el contrabando de extracción de gasolina, de alimentos y de implementos médicos. Alex, el paramilitarismo está actuando, está activo en la frontera. Mira, y de alguna manera controla el contrabando de extracción. La estructura paramilitar, ¿Cómo funciona? como la estructura política y la estructura económica en la frontera, tiene más de 2 décadas funcionando y operando a su libre albedrío, en este caso, que no nos ha permitido a nosotros aún visualizar el alcance que estas mafias tienen, no tan solo en la frontera tachirense y zuliana, sino a todo lo largo del Caribe y la zona sur de nuestro país, de Tamacuro, Ciudad Bolívar, Amazonas. Hay un control de todos los grupos armados de la frontera, de izquierda como de derecha, por el poder económico que Venezuela les favorece en este caso, porque es de un gran alcance y un beneficio de un servicio que les ayuda a ellos a alimentarse todas las estructuras a nivel bélico como a nivel estructural. Nosotros tenemos que combatir ese hecho con fuerzas y estructuras que nazcan de nuestras propias comunidades. La solución la tenemos nosotros en nuestros pueblos, en nuestros barrios, en nuestras aldeas. Ahí está, si el Estado toma en cuenta a la población fronteriza, buscamos la manera de formarlos, capacitarlos, orientarlos en función de un sistema productivo real, de una economía sana, que tiene que ver con el control cambiario, que tiene que ver con el tema de la escasez de cambio, que tiene que ver con el estímulo de la agroindustria. Nosotros vamos a recuperar nuestra frontera y la vamos a poner al servicio de la patria. Se resuelve el tema cambiario, pero muchos de los habitantes de la frontera se benefician del contrabando, del microcontrabando también. Y del macro. Y hay las grandes mafias que se benefician del macro contrabando de extracción. ¿Es posible, de qué manera podemos recuperar esa fuerza de trabajo para actividades productivas? Con las políticas O sea, cambiarias. hay potencial, la zona tiene potencial para absorber mano de obra de inmediato. Tiene un gran potencial agrícola, un gran potencial en la agricultura, en la ganadería, en la avicultura, en el tema porcino, en la industria. Nosotros tenemos una industria textil en la frontera muy importante, como te lo decía anteriormente, de metalmecánica, marroquinería, que bueno, que reactivándola y estimulándola a la producción con un tipo de cambio que le permita, razonable, que le permita empezar a trabajar y combatiendo todas estas mafias que he venido diciendo nuestro compañero Alexis, que bueno, que se han dedicado a que todos estos grandes empresarios pequeños y medianos hayan tenido que abandonar porque empezaron a presionarlos, a cobrarles ciertas extorsiones en divisas para retirarlos del camino y obligar a la población a que se dedicara al contrabando. El paramilitarismo está comprando haciendas y fincas, ¿no? Sí, ellos han invertido y han creado una estructura en parte de nuestro país que ha venido siendo orientada desde Cúcuta, desde el norte de Santander, y bueno, ha venido captando nuestra moneda, que hay que decirlo también. Es una guerra en contra de nuestra moneda, nuestro símbolo, que han venido llevándoselo y extrayéndolo a nuestro país, que es otro negocio que nos ha venido afectando a nivel nacional y que hoy vemos cómo está haciendo un efecto en la población. Con una medida cambiaria, con una política de seguridad de frontera, combatiendo estas grandes mafias y el estímulo a la producción, con zonas económicas especiales, flexibilizando la exportación, nosotros seguramente vamos a tener a una ciudadanía en la frontera trabajando, progresando y generando todas las condiciones para acabar este flagelo de corrupción y de contrabando que nos ha venido afectando. Quiero que hablemos ahora del contrabando de efectivo, de billetes venezolanos hacia Cúcuta. Y también quiero que hablemos de cómo combatir a estas mafias cuando de alguna manera también están insertadas, incrustadas en el aparato de gobierno regional. Pero me responden cuando regresemos a los comerciales, por favor.